Saludos fraternos desde su canal cristiano La Palabra. Estamos siempre innovando, buscando lugares donde nos es más propicio comentar la palabra de Dios, escudriñarla, y resulta de que como aún aquí en El Salvador todavía estamos en verano, las tardes son muy calurosas y además pues no disponemos de un estudio profesional, sino que improvisamos en alguna buena manera, pero aquí estamos, mire, con estos mosquitos y todo, predicando la palabra de Dios. Muy bien, el título que aparece en la pantalla pues era de que ¿cuántas veces se les apareció Jesús a sus discípulos? Es decir, después de resucitado, ¿cuántas veces se les apareció Jesús a sus discípulos? Muy bien, entonces pues si prestamos atención, vamos a ver que sí se les apareció después de resucitado. Yo voy a buscar más que todo una frase del apóstol Pablo cuando les estaba hablando a los corintios. Entonces va a servir de tema para nosotros. Primera carta a los Corintios, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Versículo 4. Y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Muy bien, dice que se le apareció a Cefas. Esta fue una aparición especial del Señor, porque ya resucitado se le apareció a Simón Pedro. Esta información está en Lucas capítulo 24, 34, ahí le va a salir ya, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro, como el Señor le decía. Fíjense bien, el testimonio de testigos presenciales que está registrado en el Nuevo Testamento respaldan las evidencias de que la resurrección de Jesús fue una realidad. Estos testimonios de personas está primero como el número 1 a Juan y a Pedro juntos. Voy a ponerle el texto, aparecerá en la pantalla donde dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el día que resucitó, pero ya de noche, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, ahí está ya la primera aparición. Pero es probable que también Jesús se le había aparecido por separado a Pedro, que ya lo acabamos de leer. Aparte de que aquí habla que se le aparecieron a los 12, también dice que en Lucas 24:36, mientras ellos aún hablaban de estas cosas,
Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. La misma narración. Después, dice, apareció a más de 500 hermanos, a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Versículo 7. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Versículo 8. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Entonces, ya el apóstol Pablo ya nos dio una información de cuándo y a quiénes. Entonces, cuando Jesús se les apareció a los apóstoles, también lo podemos ver en las apariciones que sucedieron. Todas estas apariciones cuyos detalles no conocemos exactamente, bien así con medida, hora y todo, pero están escritos, ocurrieron en un periodo de 40 días. Veamos qué nos dice Hechos 1:3. Dice, a quienes también después de haber padecido, o sea, Jesucristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Muy bien, señores. Aquí empieza lo que nosotros ya deberíamos de haber entendido. Muy bien. Si hoy es miércoles 27 de abril, pues hace 2 domingos celebramos, nos regocijamos con el domingo de resurrección. Entonces, deberíamos de contar desde ese domingo de resurrección 40 días que fueron los que dice aquí la Escritura que el Señor se les estuvo apareciendo a sus discípulos. Muy bien, entonces vamos a buscar la palabra de Dios para que ella nos vaya guiando. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, o sea, lo vieron, mas él se desapareció de su vista. Muy bien, recuerde, esto es lo que iban camino a Emaús. Y entonces decía en el versículo 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y entonces dice, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Note pues que aquí dice, en el versículo 33, y levantándose a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y los que estaban con ellos. Entonces estos son los personajes que iban camino a Emaús y que llegaron a hablarles de que Jesús había resucitado y que lo habían visto con ellos. Muy bien, fíjense bien, hermanos míos. Las Escrituras describen al menos 10 diferentes apariciones de Cristo en periodos comprendidos entre su resurrección, ¡pum!, resucitó, y su ascensión. ¿Se recuerdan? Muy bien. En el primero, él se le aparece a María Magdalena. Vamos a buscar entonces la palabra de Dios que nos siga ayudando. 1. A María Magdalena en la tumba.
Vamos a ver dónde está eso. Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Está clarito, no hay más. Veamos el número 2. Dice, a las mujeres en el camino. Vamos a ver dónde está eso. Está en Mateo 28, versículo 9 al 10. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándosele, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Ahí me verán. Segunda aparición. Tercera aparición a los discípulos de Emaús, que son los que les acabo de explicar, ¿verdad? Que dijeron ellos que lo habían visto y todo, y se regresaron a avisar. Vamos a la aparición número 4, especialmente a Pedro. Dice que en Lucas 24:34 que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro. La quinta aparición a los 10 de los 11 discípulos en ausencia de Tomás. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver si lo logramos discernir así. Bien. Lucas 24:36 en adelante. Mientras ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Muy bien, hermoso, ¿verdad? Esa es la aparición número 5. ¿Qué dije? 6, es la 6. Hoy la número 7. A los 7 discípulos, a la orilla del mar de Galilea. Entonces, hermano, es muy larga porque está en Juan 21, del 1 al 25, ¿verdad? Entonces, solo vamos a leer una porción donde dice Juan 21, 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberíades y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y entonces, recuerda, ellos tiraron la barca, la red, y el Señor que estaba allá a la orilla les dijo, tírenla para a la derecha y saquen ahí. Esa es la 7ª aparición. 8ª aparición, 8, dice, a más de 500 discípulos. Vamos a ver en donde dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6. Después, dice, apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, vamos a la aparición número 9. Entonces está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7. Después apareció
a Jacobo, después a todos los apóstoles. Jacobo es que en la Biblia nuestra aparece como Santiago. Santiago, el hermano de él, el medio hermano de Jesús. En la aparición número 9. Y la aparición número 10. Número 10 fue la última que se apareció y está en Hechos 1:3. Dice en el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces esa fue la última aparición incluso pública que hizo Jesús en esta tierra. 10 apariciones, más la última que dice Pablo, después de que Jesús ya había ascendido, un día se le apareció a Pablo y dice en 1 Corintios, y al último de todos, como un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Entonces, mis queridos hermanos, esas son 10 apariciones a los discípulos, de así directamente a discípulos y todos, hermanos. Y el último se le apareció a Pablo. Y ustedes saben que la próxima vez que Jesús aparezca, aparecerá en gloria. Y se lo leo aquí en Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Bendito sea Dios. Pruebas indubitables que Él sí resucitó, se les apareció vivo a muchos. Así que no hay duda de que Jesús resucitó. Y si Jesús resucitó, también nosotros resucitaremos. Que Dios les bendiga. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.